Prólogo. Quédate donde estás, fucker. Al menos hasta que vuelva a subir. El rey dorado, engullido por el vacío negro, le gritó al caballero rojo al otro lado de la cadena, usando todo lo que le quedaba para retroceder. Bastardo, de todas las cosas para atar esta cadena y elegiste a un hombre muerto. ¿De verdad crees que te dejaré subir de nuevo? El sirviente del arco sacó esas palabras de su boca entre respiraciones entrecortadas. Era un desperdicio de energía que no podía permitirse, pero que Goldie realmente lo pusiera nervioso. Además, aunque no quisiera que esa cosa que acechaba en el grial lo convirtiera en combustible, dejar escapar a ese bastardo loco no era una opción. Si tuviera que elegir cuál de las opciones era más peligrosa, la respuesta era obvia. Supongo que esto es todo para mí, Shirou, saber, Rin. Al despedirse en silencio, el héroe sin nombre dejó de poner fuerza en sus piernas y se rindió. Los ojos rojos se abrieron cuando vio a su enemigo natural volar hacia él. Pero en ese momento, lo que realmente molestó a Gilgamesh fue la sonrisa burlona en el rostro del caballero rojo mientras lo metía en el agujero del grial. ¡Archer! Su grito lleno de locura fue lo último que se escuchó en el templo Ryudou cuando los tres, el demonio, el rey de los héroes y el rey de los falsificadores, desaparecieron para nunca ser vistos. Un par de ojos dorados se abrieron para observar un techo extraño pero familiar. Un sentimiento contradictorio que se agravó con ese sueño recurrente. Se encontró en una habitación que no era muy espaciosa, pero tampoco era un lugar estrecho. Las paredes eran de color marrón claro y el piso era de madera. La cama en la que descansaba estaba empotrada en un rincón, con una ventana a un lado y otra ventana al fondo. Debido a la hora actual, apenas entraba luz. Y al lado había un escritorio simple con varios cajones y una lámpara, varios libros de texto y una computadora bastante futurista encima. Justo al lado del escritorio había una librería llena de más libros de texto y algunas fundas. Al otro lado de la habitación estaba el armario donde guardaba mi ropa. Se frotó los ojos para terminar de despertar mientras tomaba su celular para mirar la hora. 5 de la mañana. Se había convertido en un hábito tan arraigado en el comenzar el día tan temprano que ni siquiera necesitó poner una alarma. Como en los viejos tiempos. Después de que su mente se aclaró lo suficiente, salió silenciosamente de su habitación, bajó las escaleras y fue al patio trasero donde comenzó su rutina de ejercicios. Nada realmente extremo, solo para mantener su cuerpo en forma en el caso remoto de que lo necesitara. Algo que hizo tantas veces que dejó que su cuerpo hiciera lo suyo mientras su mente iba a repasar lo que le tenía guardado el día. Una vez terminado, fue al baño a limpiarse el sudor con agua fría antes de ir a la cocina. Cuando pasó frente al espejo, lo que lo recibió no fue la imagen familiar de un hombre alto de piel bronceada, ojos gris acero y cabello blanco. Por el contrario, quien le devolvió la mirada era un adolescente de piel clara, ojos color ocre que parecían dorados y cabello castaño rojizo. Otra sensación de desconexión. Incluso después de 16 años, su vieja mente todavía se estaba acostumbrando a este cuerpo adolescente. No importa que él fuera la viva imagen del chico que conoció durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Tal vez realmente estaban relacionados de alguna manera como sugirió Rin. Hasta hace algunos años, el nombre que le vino a la mente cuando se le presentó esta vista fue Emiya Shirou, el maestro de saber, pero finalmente logró corregirlo a Itsuka Shirou. Eso es lo que uno tiene que enfrentar cuando ni siquiera recuerda su nombre original. Bueno, ni siquiera la historia lo recordaba de todos modos. La pregunta de cómo sucedió esto todavía resonaba en su mente hasta el día de hoy, pero después de no encontrar una respuesta para todos estos años, era mejor dejarla de lado y ahorrarse el dolor de cabeza. Pero había algo que sí sabía. Este cuerpo de carne no era suyo. A diferencia de Goldie, que obtuvo un cuerpo después de ser bañado por el barro del grial corrupto, estaba habitando el cuerpo de otra persona. Solo pensar en eso le dio ganas de vomitar, así que inmediatamente cortó ese tren de pensamientos y terminó de ponerse el uniforme escolar de la Academia Raizen. La casa estaba en completo silencio cuando entró en la cocina y comenzó a preparar todo para cocinar. Eso sería normal a esta hora, todos los demás siguen dormidos, pero eso tenía otra explicación. Sus ojos dorados se elevaron un poco mientras sus manos manejaban hábilmente el cuchillo para cortar los ingredientes. Allí, puso una de las pocas fotos que tenía del grupo al que llegó a llamar familia, y una pequeña sonrisa se abrió paso en su rostro, por lo demás estoico.
Aparte de un joven Itsuka Shidou que expresaba las mismas emociones que una roca, había un par de adultos veinteañeros. Un hombre de cabello castaño despeinado con anteojos y una mujer de cabello rojo largo hasta los hombros y ojos azules, ambos sonriendo a la cámara. Tatsuo Itsuka y Haruno Itsuka, la pareja casada que decidió adoptar a un niño pequeño sin recuerdos ni habilidades sociales por capricho solo para que su verdadera hija tuviera un Oni-chan en quien confiar. Desafortunadamente, sin embargo, no se los veía por ningún lado en este momento. No supo cuándo empezó, pero empezaron a hacer muchos viajes de negocios. Era bueno con eso, incluso si el hecho de que incluso ahora que tenía padres no podía interactuar con ellos le dolía mucho. Incluso hicieron otro viaje ayer. Pero en comparación con cómo se sentía él, una persona solitaria por definición, no podía comprender cómo se sentía ella. La persona que estaba de pie junto a él con una gran sonrisa. Una niña pequeña con cabello rojo atado en colas gemelas con cintas blancas y ojos a fuego que rebosaba de energía. Buenos días, Oni-chan, ahora entraba en la sala de estar con el mismo porte que un zombi. Esa era Itsuka Kotori, la hermana pequeña que nunca supo que necesitaba hasta que tuvo una. Ella fue, de hecho, la razón por la que aprendió a cocinar en primer lugar. Incluso si estaba bien con obtener los nutrientes necesarios para seguir trabajando, no podía dejar que su hermana sobreviviera con una dieta tan pobre. Y a pesar de sus esfuerzos, últimamente todavía parecía que le faltaban horas de sueño. Buenos días, Kotori. El desayuno estará listo en unos minutos. Hola, y después de su respuesta, se arrastró hasta el sofá y encendió la televisión. El programa que se estaba transmitiendo hablaba sobre un extraño fenómeno que tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Tengu, la ciudad donde vivían, e inmediatamente puso algo de su atención en eso. Spacequakes, un extraño fenómeno que ocurre en todo el mundo y borra por completo todo lo que tuvo la mala suerte de estar a su alcance. Se llaman así porque es el espacio mismo el que se estremece, o eso decían. Todavía tenía que ver uno en persona para formular una teoría por su cuenta. Y, era otra prueba de que esta línea de tiempo no era la misma a la que estaba acostumbrado. Hace 30 años, en Eurasia Central, tuvo lugar el primer terremoto espacial. Sigue siendo el más grande hasta la fecha. Las víctimas fueron innumerables y el mundo fue sacudido por la tragedia. A partir de ahí, más terremotos espaciales de menor escala comenzaron a ocurrir en todo el mundo, con mayor frecuencia en Japón por alguna razón. Hace 25 años, la zona en la que vivimos fue azotada por uno de estos fenómenos. Después de eso, los incidentes se redujeron al mínimo y la ciudad pudo ser reconstruida y repoblada. Los gobiernos y las autodefensas lograron desarrollar sistemas para predecir terremotos espaciales, y las víctimas se han reducido a casi ninguna. Sin embargo, en medio de eso, la Asociación de Magus nunca hizo su presencia. No se produjeron fugas de gas alrededor de donde ocurrieron los terremotos espaciales, y no se vieron personas sospechosas, ni siquiera funcionó el viejo mecanismo que sabía para contactarlos. Era como si ni siquiera existieran en esta línea de tiempo. ¿No han tenido lugar muchos de ellos últimamente? Kotori le preguntó, poniendo un final abrupto a su tren de pensamientos. Así parece. Tomó nota de cómo, por un momento, el comportamiento somnoliento de su hermana cambió a uno serio. Ella estaba bastante interesada en ese tipo de cosas, pero ¿quién podía culparla? Un fenómeno que ni siquiera el gobierno podía explicar, al menos oficialmente, era preocupante incluso para una niña de 13 años como ella. Shidou apagó la cristalería cuando el desayuno estuvo listo. Pero antes de moverse para poner la mesa, miró a Kotori y notó la otra razón por la que ya no era un zombi. Se acercó a ella en silencio y se colocó a su lado. Estaba tan absorta con la televisión que ni siquiera notó su presencia. Su expresión tenía el ceño fruncido, y no era de extrañar. En la pantalla de televisión se mostraban imágenes del cráter dejado por el terremoto espacial. La destrucción estaba fácilmente al nivel de un fantasma noble antifortaleza. Sus ojos se posaron en el objeto en su boca. Su comida favorita, una piruleta. Una bomba de azúcar que la despertó de inmediato. Con un movimiento rápido y preciso, el niño de ojos dorados agarró el palito de la piruleta y se la sacó de la boca. Bueno, tal vez se excedió un poco, incluso si no estaba usando la fuerza de su sirviente. Le tomó unos momentos darse cuenta de que su preciosa piruleta estaba en mi mano. Devuélvemelo, Oni-chan.
Ella trató desesperadamente de alcanzarlo, pero debido a la diferencia de altura entre nosotros, él solo tuvo que levantar mi brazo para que no lo lograra. ¿Cuántas veces te he dicho que no te comas una piruleta antes del desayuno? Te quitará el hambre y con tanta azúcar terminarás con caries. Al ver que no podía quitárselo, cambió de táctica. Por favor, Oni-chan. Usó su arma más poderosa. Los ojos tristes del cachorro. Intentó resistirse, pero fue inútil. Ella era demasiado linda. Después de dejar escapar un profundo suspiro, terminó devolviéndole la piruleta. Bien, pero tienes que desayunar sin dejar nada. Su expresión pasó instantáneamente a una de felicidad total. Yay. Te amo, Oni-chan. Al ver la sonrisa que se extendía en su rostro, supo que valía la pena. Después de poner la mesa, ambos comenzamos a desayunar. No se dijo mucho. Incluso si disfrutaba genuinamente de su compañía, eso no quitaba el hecho de que las largas conversaciones no son su punto fuerte. Pero aparte de eso, la vista de sus ojos lo mantuvo pensando. Sí, eran bonitos, hasta un punto anormal, pero eso no venía al caso. Estaba bastante seguro de que tenía los ojos de su madre, pero en algún momento, se pusieron rojos. Un color que era común entre las criaturas sobrenaturales. Incluso si olvidó su nombre original junto con muchos detalles de sus recuerdos pasados, eso tenía más que ver con su naturaleza como un sirviente incompleto con una leyenda débil que con su mala memoria. Sin embargo, esa no era la única razón por la que sus preocupaciones comenzaban a acumularse. Podía sentir un vínculo entre ellos. No, no estaba hablando metafóricamente. Lo que quería decir era un vínculo real, similar al vínculo que tenía con Rin debido a su contrato de amo-sirviente. Era muy sutil, casi difícil de sentir, pero definitivamente estaba allí. La teoría de que era la causa real de que él estuviera anclado al plano vivo cruzó por su mente, pero después de analizarla, llegó a la conclusión de que no tenía sentido. Kotori no ha estado con él desde el principio, y no comenzó a irradiar energía mágica hasta que el color de sus ojos cambió de alguna manera. Esa función ya estaba cubierta por este cuerpo que está poseyendo. Pero volviendo a su hermana, sus reservas eran muy superiores a las de un mago promedio de la era en la que tuvo lugar la Guerra del Santo Grial. Incluso se atrevería a decir que rivalizaban con los de un sirviente, por loco que sonara. Podía decirlo porque fluía hacia su cuerpo en un flujo pequeño pero constante a través del vínculo. No importa cómo lo mirara, no podía entender esta situación. Y lo peor de todo, no sabía cómo abordarlo. En cierto sentido, se sentía como un padre que no podía pensar en una manera de tener esa conversación con su hijo. Kotori parecía felizmente inconsciente de ello, así que tal vez debería dejar las cosas como estaban. No estaba seguro de que ella estuviera en peligro debido al estado actual del mundo. ¿Ocurre algo, Oni-chan? La voz de Kotori cortó su línea de pensamiento abruptamente por segunda vez después de notar que estaba distraído. No, es solo que, es nuestro primer día de clases, ¿sabes? Soltó una excusa mientras se rascaba la nuca y, afortunadamente, ella pareció ignorarlo. Sin embargo, no podía dejar que la conversación muriera así. ¿Hay algo en particular que quieras para el almuerzo? Kotori saltó de su silla y levantó los brazos hacia arriba. Quiero el menú premium de MC Burger para niños. Podía sentir una de sus cejas temblando. ¿Por qué eligió una bomba de calorías cuyo sabor proviene de una tonelada de productos químicos en lugar de su cocina? Podemos pedir eso, cosas en cualquier momento. ¿Por qué no quieres comer uno de mis platos? Oni-chan, tu comida es increíble y me encanta, pero es precisamente porque puedo comerla todos los días que quiero tener algo diferente. Vamos, por favor. Por favor. Oni-chan. Juntó las manos y puso su expresión inocente mientras me guiñaba un ojo. Shirou apretó los dientes. Incluso si quisiera resistirse, ese elogio honesto de sus habilidades culinarias tocó una fibra sensible. Bien, iremos allí después de la escuela. Ella ignoró por completo su suspiro de derrota para saltar de su silla de alegría. Pero será mejor que esté lista. Esa noche él estaba sacando todas las cosas para mostrarle a qué sabe una comida de verdad. Después de terminar el desayuno, los dos hermanos tomaron sus mochilas escolares y salieron de casa para caminar a sus respectivas escuelas. Kotori estuvo tarareando alegremente todo el camino, lo que solo impulsó su resolución. Desafortunadamente, falló miserablemente en darse cuenta de que la fuente de su felicidad era pasar tiempo con su Oni-chan. Después de todo, no han hecho algo así por un tiempo.
Coincidentemente, el restaurante en el que eligieron comer hoy estaba camino a la escuela, por lo que decidieron separarse allí. Te veré aquí después de la escuela, Oni-chan. Definitivamente no puedes quedarte hasta tarde en la escuela haciendo tus cosas de conserje falso. ¿Me escuchaste? Tenía que admitir que esas palabras le dolieron un poco. ¿Dónde escuchó ese apodo de todos modos? Oye, no es como si tuviera muchas cosas que hacer el primer día. Todos estarán ocupados explorando los primeros años para sus clubes. Lo digo en serio. Debes cumplir tu promesa. Incluso si un grupo de terroristas toma el restaurante, debes venir. Ahora estaba exagerando. El porcentaje de delincuencia en Japón era abismal hoy en día. La yakuza era prácticamente una cosa del pasado. Pero recibió su mensaje. Si eso sucede, dudo que podamos entrar al restaurante. Pero te prometo que vendré aquí pase lo que pase. Le dio unas palmaditas en la cabeza y le acarició el cabello mientras la tranquilizaba. Un gesto que disfrutó a juzgar por su deslumbrante sonrisa. Cuando terminó, ella dio media vuelta y corrió hacia su escuela. Pero en medio de su carrera loca, ella volteó a mirarlo con un salto para un último adiós. Es una promesa. Tienes que venir, incluso si suena la alarma del terremoto espacial. Incluso si las probabilidades de que eso suceda son escasas, tú sabes más que nadie que no rompo las promesas. Ahora bien, después de que ella finalmente dobló la esquina, él comenzó su camino solitario a la escuela. Él era más o menos la excepción ahora que estaba prestando atención, ya que los estudiantes que vestían el mismo uniforme blanco y negro caminaban en pequeños grupos hacia la academia. Una parte de él quería ser parte de esos grupos, pero la parte más racional le dijo que era imposible. No solo por sus mediocres habilidades sociales, sino porque no pertenecía a ese mundo feliz y mundano. Era mejor que las cosas siguieran así. Pero aparte de eso, lo que realmente lo molestaba era el par de ojos que perforaban agujeros en su espalda. No podía sentir intenciones asesinas, y mucho menos animosidad, pero aún así era preocupante. Con un rápido giro de su talón, se giró para mirar en la dirección en la que sintió que venía la mirada, y llegó a tiempo para ver algunos mechones de cabello blanco puro escondidos detrás de una vieja cabina de teléfono oxidada. ¿Un acosador? No, eso no puede ser cierto. ¿Y quién acecharía a un chico normal? ¿O tal vez habían estado mirando a su hermana antes de separarse? Dejó que fuera esta vez para no llegar tarde el primer día. Incluso si no esperaba encontrarse con nadie, no podía darse el lujo de romper su récord perfecto de asistencia. Oh, mira. ¿No es ese el conserje falso? Justo cuando ingresaba al nuevo salón de clases que le habían asignado, escuchó a un grupo de estudiantes hablando de fondo. ¿Ese apodo otra vez ya empezaba a ser tendencia? No era probable si la forma en que todos reanudaron sus conversaciones por separado solo un segundo después fuera algo por lo que pasar. Sin embargo, su soledad fue interrumpida de inmediato en el momento en que se sentó en uno de los escritorios vacíos junto a las ventanas. Buenos días, Itsuka. El chico de cabello castaño se giró para mirar en la dirección en que venía esa voz. Justo enfrente de su escritorio estaba una de las pocas personas, si no la única si recordaba correctamente, que realmente decidió acercarse a él. No estaba seguro de si llamarlo amigo sería correcto, pero dado que el chico era un compañero renegado a pesar de su personalidad extrovertida que se molestaba en pasar tiempo con él, Shirou lo consideraba como tal. Oh. Buenos días, Tonomachi. Veo que estás tan serio como siempre. Pero estar una vez más en tu clase, me hace creer que estamos destinados a estar juntos. Sonrió irónicamente ante el extraño comentario del chico de pelo puntiagudo. ¿De verdad piensas eso? Tonomachi levantó un dedo y parecía que iba a darle otra de sus extrañas lecciones, pero el sonido de su teléfono móvil lo interrumpió. Oh, disculpe. Es mi novia. Sacó su teléfono y comenzó a tocarlo. ¿Tu novia, hizo rodar esa extraña palabra en su boca? Ahora, como un adolescente lleno de hormonas, no negaría que el sexo opuesto lo atraía. Pero si ya estaba teniendo problemas en el departamento de amigos, eso estaba muy por encima de su liga. Después de todo, ¿quién se enamoraría de alguien como él? Pero entonces se dio cuenta de un detalle importante. Espera. ¿Desde cuándo tienes novia? Permíteme que te ilumine, amigo mío. Mira aquí. Después de decir eso, le mostró a Shirou la pantalla de su teléfono, o más bien lo puso a centímetros de su cara. En lugar de ver una foto de una niña de su edad, lo que vieron sus ojos dorados fue la portada de un videojuego.
En él, se podía ver a una chica que se parecía mucho a Kotori, junto con un letrero que decía Tócame. ¿No es eso un simulador de citas? Una novia es una novia. Así que no te preocupes por los detalles. Estos juegos te enseñan todo lo que necesitas para interactuar con una chica. Son prácticamente libros de citas. Enamórate. Mi pequeño Shidou es en tiempo real y es especialmente, ese título debe haber sido la coincidencia más aterradora en su archivo, pero afortunadamente, su discurso fue interrumpido por una tercera voz. Itsuka Shido. Provino de una chica parada a unos metros del dúo de chicos sin amigos, al lado del escritorio de Shidou para ser más específicos. Tenía el pelo blanco que le llegaba hasta los hombros y ojos azules. Si estaba siendo honesto, tenía que admitir que ella era bastante hermosa, incluso para sus estándares distorsionados. ¿Yo? Shidou preguntó señalándose a sí mismo. Todavía existía la posibilidad de que hubiera oído mal, pero ella siguió mirándolo, lo que en realidad le dio una sensación de déjà vu. Sí. Su breve respuesta lo confirmó y fue seguida por un silencio realmente incómodo. ¿Nos conocemos? ¿No te acuerdas? Ella respondió a su pregunta con otra pregunta en un tono plano. No, había algo de expectativa bajo esa expresión estoica si tuviera que adivinar. Y eso solo hizo las cosas aún más confusas. ¿Estaba ella también en eso del conserje falso? ¿Tal vez realmente estaba teniendo problemas de memoria? Después de unos segundos de silencio, rompió el contacto visual y se sentó en su escritorio sin decir nada más. ¿La conoces, Tonomachi? Como ella no iba a hablar más, decidió preguntarle a Tonomachi, el cual respondió con una cara de pura incredulidad. Tienes que estar bromeando. ¿Me estás diciendo que no sabes quién es Tobiichi Origami, el supergenio? ¿Tobiichi Origami? El nombre no me sonaba. Se podría decir que le había echado una mano a muchas personas en esta escuela con algo, pero estaba seguro de que recordaría interactuar con una chica con una belleza tan sobresaliente y una personalidad tan peculiar. Tiene las calificaciones más altas de nuestro año, incluida la educación física. Y, sobre todo, es muy linda. Ocupó el tercer lugar en las novias más buscadas. Las 13 mejores el año pasado. ¿No lo viste? Ni siquiera sabía que era una cosa hasta hace unos momentos. ¿Quién tenía suficiente tiempo libre para hacer eso? ¿Y por qué detenerse en 13? Eso es porque la chica que lo organizó fue la 13. Shidou no pudo evitar sudar por la dirección que estaba tomando la conversación. Aún más extraño fue que la chica en cuestión ignoró por completo nuestra conversación y continuó leyendo su libro. Por cierto, el ranking de novios más deseados sube a 385. ¿Tantos? El fondo está más cerca de la peor clasificación, ¿no es así? El organizador decidió eso también. Realmente no sabía cuándo rendirse. Rodó mis ojos ante su respuesta. Tonomachi, ¿en qué puesto terminaste? El 385. Shidou resistió el impulso de llevarse la mano a la cara. ¿Cómo podía decir algo tan deprimente con una sonrisa orgullosa? Así que fuiste tú quien lo organizó, las razones por las que obtuve ese lugar fueron su pasión parece ser demasiado fuerte, parece ser peludo y creo que las uñas de sus pies parecen oler. Se mire como se mire, simplemente te asaron. Bueno, debajo de eso están las personas que no obtuvieron ningún voto. Al menos con los votos negativos, logré ganar en esa categoría. Shidou no pudo aguantar más y acarició su frente. Hay cosas que es mejor no saber, no te preocupes, Itsuka. Te registraron con tu apodo, conserje falso. Y obtuviste suficientes votos para llegar al 10º lugar. Aunque su voz sonaba feliz, pude ver lágrimas cómicas en sus ojos. ¿Qué? Preguntó completamente perplejo al encontrar eso realmente difícil de creer. Eso debe ser una exageración. Tonomachi ignoró la pregunta y continuó con sus divagaciones. Malditamente guapo. Todos los comentarios que recibí fueron algo así como muy guapo y servicial, aunque es un poco distante. Después de unos momentos, Tonomachi logró superar su crisis existencial y volvió al tema principal. De todos modos, ella es ciertamente alguien muy famosa. ¿Desde cuándo Tobiichi te conoce exactamente? Le preguntó a su amigo con una cara sospechosa. Eso es lo que me gustaría saber. Sonó el timbre anunciando el comienzo de la clase y todos los alumnos se sentaron en sus pupitres. La conversación terminó allí, y le dio una última mirada a la misteriosa chica. Fue después de esa conversación absurda que finalmente hizo clic en su mente.
Ese hermoso cabello albino, era el mismo que vio en su camino hacia aquí. Oye, Tobiichi-san, ¿no serás? Buenos días a todos. Una voz aguda interrumpió a Shidou a mitad de la oración, pero podría jurar que vio temblar las cejas de Tobiichi. Por la puerta entró una mujer de baja estatura con cabello castaño igualmente corto, ojos del mismo color y anteojos. Oh, es Tama-chan. Oyó que uno de sus compañeros la llamaba por su apodo. Ella era, de hecho, la misma maestra que tuvieron el año pasado, y una de las más populares en esta escuela. Seré tu tutor este año. Veo muchas caras conocidas, pero mi nombre es Okamine Tamare. Espero que este año sea tan divertido y educativo como todos los demás. Se presentó con una sonrisa alegre. La clase comenzó a aplaudirla por alguna razón, y el mismo Shidou se sintió atraído por eso. Tal vez eso se debió a que estaba en su modo feliz en lugar del modo 20 y tantos solteros con muchos problemas para encontrar novio. Con las presentaciones terminadas, Tama-chan comenzó con un informe sobre los temas que iban a tomar este año, el horario, los eventos como excursiones o festivales, etc., lo mismo que todos los años. Mientras su mano en piloto automático tomaba nota de todo, una habilidad útil que logró desarrollar después de todos estos años, su mente divagaba hacia otra pregunta que cruzaba por su mente cada vez que estaba en este edificio. ¿Por qué asistía a la escuela en lugar de seguir persiguiendo su sueño? Bueno, además de que su conocimiento del mundo es bastante desactualizado y su falta de educación adecuada durante su primera vida, la razón principal fue una niña llamada Kotori. Incluso si él le transmitió sus habilidades de ama de casa por si acaso, ella todavía era una niña de 13 años. No había forma de que pudiera deshacerse de su hermana pequeña, incluso si eso significaba quedarse atrapado aquí en el futuro previsible. Al menos hasta que consiguiera un trabajo, y tal vez encontrara un novio. Esa era una lata de gusanos que dudaba en abrir. Él nunca tuvo una novia, ni un hermano, entonces, ¿cómo se suponía que reaccionaría si Kotori un día trajera a un niño a la casa para hacer ese tipo de cosas? Solo pensar en eso le dio dolor de cabeza, y también le dolía el corazón. Bueno, eso es todo por hoy. Quiero verte lleno de energía la próxima semana. Todos los estudiantes comenzaron a empacar sus cosas y a abandonar el salón de clases después de que Tama-chan los despidiera. Tonomachi se levantó de su escritorio y se giró para mirarme. Itsuka, vamos a casa juntos. Solo pudo ofrecerle una sonrisa de disculpa. Lo siento, ya tengo planes para hoy. Oh. No me digas, ¿estás saliendo con una chica? Podrías decir que sí, aunque sea con Kotori. Cifras. De mi investigación, he llegado a la conclusión de que ninguna chica en realidad reuniría el coraje para acercarse a ti. Eso fue bastante duro de su parte, pero no obstante tenía razón. Aunque, su risa nerviosa traicionó la confianza en su tono. Por extraño que parezca, los hombros de Tobiichi se desplomaron por un momento. Fue muy sutil. Cualquier persona normal lo habría pasado por alto. Antes de que Shidou pudiera despedirse de su único amigo, una estridente alarma sonó en toda la ciudad. Se ha detectado un terremoto espacial. Esto no es un simulacro, por favor vayan al refugio más cercano. Repito, se ha detectado un terremoto espacial en la zona. Todos, incluido el chico de cabello castaño, tuvieron que tomarse un momento para procesar esa información. Y cuando lo hicieron, el salón de clases se convirtió en un caos cuando todos los estudiantes intentaron escapar. Shidou se sorprendió de que Tonomachi no entrara en pánico también, pero la forma en que estaba agarrando su brazo como si su vida dependiera de eso podría tener algo que ver con eso. Nunca pensé que sería testigo de algo como esto. No puedo morir antes de tener una novia. Shidou resistió el impulso de darle una mirada en blanco. No se dio por vencido ya con eso y se adentró en el mundo 2D. Cálmate, hombre. A diferencia del terremoto espacial que tuvo lugar en esta ciudad hace tantos años, podemos escondernos en el tiempo. Esas palabras tranquilizadoras ayudaron al chico de cabello puntiagudo a soltar sus brazos para que pudieran ir en la misma dirección que todos los estudiantes. Okame-sensei, de pie junto a la puerta del refugio, estaba tratando desesperadamente de mantener la situación bajo control. La palabra clave era intentar mientras temblaba como un flan. Por favor, cálmense todos. No se olviden de la regla. Formen una especie y protesten por la calamidad. Sensei, usted es el que necesita calmarse. Tama-chan está empezando a decir tonterías.
Shirou ignoró todo el alboroto mientras sacaba su celular para ver exactamente dónde iba a tener lugar el terremoto espacial por curiosidad. Lástima que no sucedió en un momento en que estaba solo para poder ir a echar un vistazo sin levantar muchas cejas. ¿Quién sabía cuándo iba a ser la próxima oportunidad? Ese es, el MC Burger que elegimos para almorzar. Wow, esa es toda una coincidencia, tienes que venir, incluso si suena la alarma del terremoto espacial. En ese momento, esas inocentes palabras cruzaron por la mente del chico de ojos dorados, y pudo sentir como un sudor frío empezaba a rodar por el rostro estoico que intentaba mantener. Ella posiblemente no podría, no había manera, ¿verdad? Quizás fue el instinto de un hermano mayor el que movió sus manos para ingresar a la app del seguro contratado para sus celulares para verificar la ubicación GPS del teléfono de Kotori. Y sus cejas se dispararon detrás de su flequillo y su corazón se detuvo por un segundo. El punto que indicaba su ubicación estaba justo enfrente del restaurante y no se movía en absoluto. La posibilidad de que Kotori hubiera dejado caer su celular allí cuando se separaron todavía existía, pero su mente pesimista inmediatamente asumió el peor de los casos. Incluso en esta situación, con el aire que respiraba comenzando a atascarse en su garganta, analizó con calma sus opciones en el ojo de su mente. Llamar a Kotori era la primera opción, pero dado el poco tiempo que quedaba para que el terremoto espacial dejara ese lugar en el olvido, no podía correr el riesgo. Incluso si tomaba el teléfono, lo que significa que en realidad estaba allí, sería demasiado tarde para que su pequeño cuerpo corriera más allá del radio de la explosión. Llamar a su escuela tampoco era una opción por las mismas razones. En el caso remoto, alguien atendió la llamada en medio del pánico, sería demasiado tarde para reaccionar si le decían que ella ya se había ido del lugar. Luego la última opción. Observó a sus compañeros de clase. Shirou se había quedado atrás mientras miraba su teléfono, y todos estaban ocupados entrando al refugio o evitando que Tama-chan sufriera un ataque al corazón. En resumen, nadie le estaba prestando atención. Todos los pensamientos innecesarios fueron eliminados de su mente después de tomar su decisión sin una sola duda. Sin decirle una palabra, su cuerpo se movió por sí solo. La energía mágica fue bombeada a sus piernas con la facilidad de la práctica para reforzar sus músculos y huesos hasta el límite, e hizo una carrera loca hacia las ventanas al final del pasillo. Afortunadamente, uno de ellos estaba abierto, por lo que no tuvo que romperlo y alertar a todos. Sus dos pies aterrizaron sobre el amigo de la ventana, y la energía mágica que había estado acumulando en ellos se liberó de inmediato, impulsándolo como un chorro de agua. Un borrón negro y azul voló sobre varios edificios hasta que la gravedad lo alcanzó y lo hizo aterrizar en la azotea de una casa. Shirou rodó para distribuir la fuerza del impacto y, sin perder el ritmo, disparó otra ráfaga de maná en el momento en que sus pies tocaron el suelo una vez más. Toda la maniobra tomó menos de un segundo y efectivamente lo impulsó como una flecha hacia su destino. Después de repetirlo un par de veces más, finalmente llegó al restaurante. Las calles de la ciudad Tengu ahora estaban completamente vacías y sin señales de personas viviendo allí. Todos los carteles electrónicos de la ciudad mostraban señales de advertencia y peligro. Después de escanear todo el lugar con sus ojos mejorados y no detectar un par de colas gemelas rojas familiares, abrió la boca para gritar a todo pulmón. Kotori. ¿Estás aquí? Respóndeme, por favor. Ninguna respuesta. Incluso si la ciudad se hubiera sumido en un silencio absoluto después de que se detuvieran las alarmas, no podía escuchar nada. Eso significaría buenas noticias, pero por si acaso. Lo siento, Kotori, pero esto es una emergencia. Cerró los ojos y se concentró en sentir el vínculo entre ellos, y sus pensamientos se detuvieron cuando finalmente lo entendió bien mientras la confusión llenaba su mente. No estaba apuntando en la dirección de su escuela primaria, ni en ningún lugar de la ciudad. ¿Qué? Su cabeza se disparó hacia arriba para mirar al cielo. El vínculo apuntaba allí por alguna razón, pero el cielo estaba completamente despejado, pero no podía ver nada ni siquiera forzando sus ojos de halcón. No, había un pequeño punto azul allí, pero no había forma de que ella estuviera allí. Eso debe estar en las capas exteriores de la atmósfera. Y no tenía tiempo para pensar en ello. Primero, sintió una anormalidad frente a él. Cuando miró hacia abajo, vio cómo el espacio mismo se agrietaba, un agujero en su tejido se expandía rápidamente al tamaño de una persona y enviaba ondas por todo el lugar. Y no hacía falta ser un genio para saber qué iba a pasar a continuación. Tonterías.
Puso todo lo que tenía en sus piernas para saltar antes de que el mundo literalmente explotara. Los edificios, la carretera, todo quedó arrasado en cuestión de segundos. ¡Gu! Shidou gruñó cuando su espalda se deslizó a través del concreto, algunos de los escombros voladores lo golpearon. Incluso con su cuerpo reforzado, parte de la onda expansiva aún lo golpeó. Le tomó unos segundos recuperarse. No había heridas significativas, como mucho magulladuras, y el dolor no era nada que no pudiera manejar. Sin embargo, sus sentidos se estaban volviendo locos. Todo el lugar estaba lleno de energía residual, pero por encima de eso, sintió una presencia realmente poderosa en la dirección de la explosión. Algo con lo que realmente no esperaba encontrarse en este mundo. Un apóstol muerto superior, no, parece aún más poderoso. Caminó hacia el centro de la explosión lo más silenciosamente posible. A medida que se acercaba, dejó de ver escombros de los edificios destruidos. Simplemente había un gran cráter. Todo en ese radio parecía haber sido literalmente vaporizado. Shidou asomó lentamente la cabeza para observar lo que había dentro del cráter y sus ojos se abrieron con sorpresa. Había una especie de trono allí, con lo que parecía la empuñadura de una espada sobresaliendo de él. A sus pies se encontraba una chica de cabello morado atado en una larga cola de caballo y ojos color añil. Llevaba una armadura de estilo medieval negra y morada, y debajo había una especie de membrana hecha de energía pura. Su aura desprendía majestuosidad y, sobre todo, poder. Un inmenso poder en bruto. Parecía que estaba frente a un sirviente realmente poderoso, comparado incluso con Saber en su mejor momento. Eso, junto con su belleza sobrenatural, gritaba inhumano. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue su expresión. Sus ojos escaneaban cuidadosamente el área a su alrededor como si esperara un ataque, pero tenía una expresión melancólica mientras lo hacía. Antes de comprometerse con ella, decidió echar un vistazo a su arma para obtener más información sobre lo que estaba a punto de enfrentar. Su comprensión estructural entró en acción, revelando su nombre y naturaleza. Sandalphon, el gobernante de la masacre. Su existencia era muy similar a la de un fantasma noble, pero a la vez diferente. A pesar de lo que su nombre sugería, no tenía una leyenda detrás, pero aún así tenía un gran peso conceptual. Era una gran espada. Su hoja era ancha y blanca, con un borde cristalino y líneas azules que palpitaban con poder, y podía canalizar la enorme energía mágica de su portador y dispararla en forma de ondas cortantes, similar a fantasmas nobles como Excalibur o Merodach. Cuando se trataba de los métodos de forja, lo que obtuvo fue borroso en el mejor de los casos. Esa fue una parte tan crucial del arma que Unlimited Blade Works necesitaba para reproducir la espada, pero la logró sin problemas por alguna razón. Sin embargo, lo más extraño fue su dueño. La espada tenía algo de experiencia en combate, pero apenas había información sobre la chica que la empuñaba. Parecía ser una entidad sin nombre. No, eso no puede ser todo. Shidou no estaba seguro de por qué, pero algo le dijo que había más en esa espada de lo que se veía a simple vista, en un sentido literal. Apretó los dientes y forzó la vista, por lo que su mármol de realidad reprodujo la espada nuevamente, esta vez con más detalles y profundidad. Un dolor de cabeza lo golpeó como una reacción violenta, pero logró obtener más información. Sandalphon no era en realidad su verdadero nombre. Fue un nombre poderoso el que se le otorgó a esa arma conceptual para distinguirla como una entidad independiente de lo que alguna vez fue una sola entidad. De hecho, solo tomó la forma de una espada porque se adaptaba a su usuario, pero su verdadera forma era una masa de energía proveniente de un núcleo. La estática llenó su cabeza mientras seguía leyendo más. No era que no entendiera el arma como en el caso de construcciones divinas como Excalibur o Ea. Parecía como si algo estuviera interfiriendo activamente con su mármol de realidad. Se las arregló para ver que el núcleo del que provenía Sandalphon era una especie de cristal ubicado en el pecho de la chica sin nombre que actuaba como un núcleo mágico. Y ese núcleo había venido de... Ops, no puedo dejar que veas eso todavía. En el momento en que trató de ir más allá, una dulce voz le habló directamente a la cabeza con un tono burlón. No te preocupes. Te prometo que pronto nos volveremos a ver. Solo espera un poco más, Ga. En el momento en que la voz dejó de hablar, su lectura de la espada se detuvo a la fuerza con una migraña aún peor. Un torrente de preguntas inundó su mente, pero se vio obligado a dejarlas de lado cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Los ojos dorados se encontraron con los índigo.
Ese grito de dolor que escapó de sus labios pareció haber alertado a la chica sin nombre. Su expresión estoica se convirtió en una mortalmente seria, y sus ojos lo miraron entrecerrando los ojos. Su mano aterrizó en la empuñadura que sobresalía del trono y sacó a Sandalphon en todo su esplendor antes de prepararlo. Espera, yo no, sus palabras cayeron en oídos sordos cuando la misteriosa chica balanceó su espada horizontalmente en su dirección. Sus instintos, pulidos en innumerables batallas, le hicieron esconder la cabeza rápidamente. Un rayo de luz del arco iris pasó a gran velocidad por donde había estado su cuello hace menos de un segundo. Shirou escuchó un sonido de impacto detrás y vio de lado cómo la parte superior de un edificio se derrumbaba hacia un lado. El ataque lo había dejado limpio, y eso definitivamente también le habría pasado a su cabeza si no lo hubiera esquivado. Hubo un momento de sorpresa de su parte, pero la chica vestida con una armadura púrpura rápidamente se recompuso y cruzó la distancia entre ellos. Sin darle tiempo a decirle una palabra más, lanzó un golpe diagonal con la intención de cortarlo por la mitad desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. Definitivamente fue un ataque de muerte instantánea, pero eso se debió a su arte. Apenas emitió ninguna intención asesina. Parecía como si ni siquiera quisiera pelear en primer lugar. Shirou se hizo a un lado y levantó las manos en el aire. Oye, detén tus caballos. No vine aquí para pelear. HNN. La única respuesta que recibió fue un gruñido poco femenino y otro movimiento de su majestuosa espada. Incluso si sus ataques eran realmente directos y amateurs, su velocidad empezaba a abrumarlo. Sigue el rastro. Sus circuitos cobraron vida y rápidamente proyectó a Kansou en su mano izquierda para desviar su próximo ataque. La hoja doble negra chocó contra la gran espada blanca. Las chispas volaron en todas direcciones cuando la inmensa fuerza detrás de su ataque fue hábilmente redirigida. Aún así, Shirou podía sentir cómo los músculos de su brazo se entumecían. Definitivamente, una fuerza de rango así tuviera que juzgar. El instante en el que sus ojos se abrieron ante el uso de la hechicería lo ayudó a recuperarse, pero ella continuó inmediatamente con su asalto despiadado. Bakuya fue rastreado poco después para ayudar a su gemelo a defenderse de los ataques. El paisaje apocalíptico se llenó rápidamente de cortes masivos y pequeños cráteres, escombros volando por todas partes. Incluso distribuyendo los impactos entre ambos brazos, podía decir que no iba a durar mucho con solo su fuerza humana. Ella lo dejó sin opción. Por primera vez en todos estos años, aprovechó el poder de su santo gráfico y recuperó sus parámetros. No importa que su contenedor de clase haya cambiado de archer a saber, lo necesitaba para romper su estilo poco ortodoxo. Todavía tenía ventaja en términos de fuerza, pero el hecho de que sus brazos no salieran volando con cada golpe hizo una gran diferencia. Sus instintos y reflejos eran igualmente temibles, pero su experiencia de combate no se acercaba mucho. Y por alguna razón, los ataques a los que estaba acostumbrada a recibir eran tan directos como los suyos. El ojo de su mente finalmente le mostró un camino hacia la victoria. En solo unos pocos movimientos, su espada estaría en la posición que él quería. Una voz de sorpresa salió de sus labios cuando su espada atravesó el suelo después de ser desviada por las espadas gemelas. Fue una apertura fatal. Ella sabía tanto. En un último intento de resistirse, soltó su mano izquierda del mango de su espada y lanzó un puñetazo cubierto de energía púrpura al chico, pero fue inútil. Su ataque también fue desviado, haciendo volar un trozo de escombros cerca de ellos mientras Shirou se colocaba detrás de ella y colocaba las cuchillas blancas y negras sobre su cuello. La pelea terminó cuando se dio cuenta de que no podía moverse sin correr el riesgo de que le cortaran el cuello. ¿Por fin nos estamos calmando?, preguntó con voz cansada, y la chica sin nombre giró levemente la cabeza para mirarlo a los ojos. HMPH. ¿También has venido a matarme como el escuadrón de Mecha Mecha? Ella habló por primera vez. Su voz habría sido hipnótica si no hubiera tratado de matarlo en cuanto lo vio. Recuerdo claramente que fuiste tú quien me atacó de la nada. No habría recurrido a esto si hubieras escuchado lo que tenía que decir. Además, ¿te parezco un robot? Shirou le respondió en un tono ligeramente frustrado. Entonces, pudo ver cómo sus mejillas tomaban un tono ligeramente rosado. Sí, no estás usando una cosa mecánica, pero eres mucho más fuerte que ellos. Podía sentirlo incluso antes de que empezáramos a pelear, de alguna manera. Shirou no pudo evitar dejar escapar un suspiro.
Tal como lo insinuaban sus expresiones, no era un ser asesino de otro mundo, sino solo una chica perdida que no sabía dónde estaba. La gente a menudo estaba nerviosa por el primer día del año escolar ya que era el comienzo de algo nuevo, pero esto estaba llevando las cosas a un nivel absurdo. Mira, nadie tiene que salir lastimado aquí. Si prometes que no me atacarás, te dejaré ir. Tal vez entonces puedas explicarme cuál es tu problema. Por ejemplo, ¿por qué viniste de un desgarro en el tela del espacio? Incluso si tuviera una respuesta a esa pregunta, es demasiado tarde. Ya están aquí. Esta vez, habló como si le faltara el aire y parecía que estaba a punto de llorar. ¿Quién? La conversación se interrumpió abruptamente cuando finalmente vio a qué se refería. No, antes de verlo con sus ojos, se activó su sexto sentido para detectar anomalías, lo que le dio la impresión de que estaban siendo atacados con hechicería. Entonces, imagina su sorpresa cuando vio una andanada de misiles volando en su dirección. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara la sorpresa. Soltó a la chica sin nombre y saltó hacia un lado, no sin antes empujarla hacia el otro lado. No tenía que preocuparse por ella ya que la vio maniobrar sin problema antes de que los proyectiles golpearan el lugar donde estaban hace un momento. Shidou rodó rápidamente detrás de unos escombros de la pelea anterior y lentamente asomó la cabeza. Bueno, que me condenen. Realmente hay un escuadrón de personas que usan trajes mecánicos, allí, flotando en el aire con la ayuda de mochilas propulsoras, vio a un grupo de personas vestidas con extraños trajes robóticos y apuntando con armas de aspecto futurista a la chica con armadura que no se molestó en ponerse a cubierto. Fuego. Uno de ellos, una mujer que parecía tener unos 30 años con el pelo negro atado en una cola de caballo, hizo una señal, y todos los miembros del grupo dispararon todas sus armas a la vez contra la chica. Ya podía decir que esas no eran armas regulares. Todos los proyectiles fueron reforzados con energía mágica, muy probablemente por la extraña máquina atada a sus mochilas. De hecho, podía sentir un débil campo acotado a su alrededor. ¿Desde cuando esos viejos de Londres dejaron de rechazar cualquier forma de progreso humano y mezclaron hechicería con tecnología? Este tipo de ataques es inútil. ¿Por qué nunca aprenden? Dejando a un lado los tecnicismos, la chica sin nombre ni siquiera se inmutó, como si hubiera visto esto innumerables veces. Incluso podía ver la irritación derramándose en su hermoso rostro. Y su confianza tenía una base sólida. Había una razón por la que ni siquiera se molestó en golpearla directamente para incapacitarla. Esa no era una armadura regular. Parecía aumentar su resistencia mágica al mismo nivel que la de saber, eliminando la magia que reforzaba los proyectiles, y sin eso, la armadura física se encogió de hombros ante las balas y los misiles como si nada. La gente en el aire tuvo un breve momento de sorpresa una vez que el polvo se disipó para revelar a la niña completamente intacta, y no es de extrañar. Eso parecía ser todo lo que representaba su potencia de fuego. Pero entonces, una chica entre ellos de repente voló directamente hacia la chica sin nombre con lo que parecía una espada láser para tener una pelea de espadas con ella. No, esa no era una chica al azar que no conocía. ¿Ese pelo albino? ¿Tobi-Ichi-san? ¿Qué diablos está haciendo ella aquí? Tenía que admitirlo, estaba realmente confundido ahora. No importa que la chica sin nombre estuviera haciendo un trabajo rápido con su compañero de clase. Podía decir que los ataques del albino eran en realidad los que más había experimentado la chica con armadura, pero no solo la diferencia de poder era enorme, sino que también estaba imitando algunos de los movimientos de Shidou. Había estado pensando en cómo debería interferir porque honestamente no sabía qué lado necesitaba su ayuda debido a la falta de contexto, pero ahora que había alguien que lo reconocería, las cosas se complicaron mucho. Esto no era como en el primer siglo cuando podía meter la nariz y marcharse como si nada. A juzgar por los uniformes y su comportamiento, parecían ser en parte militares, y estar en su punto de mira era lo último que quería. Por mucho que lo odiara, retirarse parecía ser la mejor opción por ahora. Apagó el modo de mi sirviente, dejó que Kansou y Bakuya se desvanecieran y comenzó a escabullirse. Pero luego, sucedió algo que, francamente, no podía entender. En un momento estaba en medio de la calle destruida, y en el otro estaba en una habitación que no había visto en su vida. Era un lugar de aspecto futurista, como los de las mismas películas en las que se originaron los sables de luz. ¿Dónde diablos estoy? Quería. Una cosa tras otra. Veo que estás bien a pesar de haberte topado con un espíritu.
Una voz soñolienta detrás de él llamó su atención. Shirou giró lentamente en la dirección por la que vino y se encontró con una mujer de unos 20 años. Su cabello era gris y desordenado, y sus ojos lucían gruesas ojeras. Pero incluso en esa lamentable condición, no pudo evitar pensar que ella era realmente hermosa. Sin embargo, apartó ese pensamiento de inmediato. Incluso si no sentía hostilidad por su parte, estaba en un lugar completamente desconocido, y las probabilidades de que estuviera rodeado todavía estaban presentes. ¿Y usted es? Decidió levantar una ceja y dejar que su confusión se mostrara. Jugar la carta civil despistada podría sacarlo de esto. Soy el oficial de análisis de este lugar, Murasame Reine. No hay necesidad de estar con la guardia alta. Estás a salvo aquí. Es así. ¿Y dónde está aquí exactamente, si puedo preguntar? Estás en el hangar de Fraxinus. Te trajimos aquí porque tu vida estaba en peligro allí abajo. Fraxino. Ese era un nombre que nunca había escuchado antes, pero sonaba como una especie de místico. Excelente. Su tapadera fue descubierta antes de que existiera. ¿Cómo terminó en su punto de mira si nunca mostró sus habilidades a nadie? ¿Estaban de alguna manera viendo su lucha contra la chica sin nombre? ¿Y qué quiso decir ella con un espíritu? Demasiadas preguntas y tan pocas respuestas. Se dio la vuelta en silencio y comenzó a caminar lentamente hacia el pasillo que había usado para entrar a la habitación. Oye, espera. Aún, fue interrumpido antes de que pudiera decir más por su voz soñolienta. Sígueme. Hay alguien a quien quiero presentarte, más o menos. Sé que tienes muchas preguntas, pero soy malo explicando. Si quieres algún detalle, deberías preguntarle a esa persona. Bueno, eso sonaba bien. Pero la parte pesimista de su mente no le permitió bajar la guardia incluso después de decidir tomar su palabra. Los planes de Kansou y Bakuya estaban listos y cargados en sus circuitos mágicos por si acaso. Sin embargo, las probabilidades de una sorpresa disminuían con cada segundo que pasaba. Murasame se tambaleaba todo el camino. Su falta de sueño adecuado era más que evidente. Al final, tropezó y se golpeó la cabeza contra la pared. ¿Estás bien? Él se acercó y la ayudó a mantener el equilibrio antes de caer al suelo mientras ella se agarraba la cabeza gimiendo. La tensión y la seriedad del momento se desvanecieron por completo. Ah, lo siento, no he dormido lo suficiente últimamente. No lo digas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un buen descanso? Ella levantó 3 dedos. Tal vez hace unos 30 años. Solo pudo darle una mirada en blanco a su intento de bromear. Eso fue demasiada exageración, y eso vino de alguien que probó los límites de un cuerpo humano privado de sueño. Bueno, no miento cuando digo que no recuerdo la última vez que dormí cómodamente. Tengo algo así como un insomnio extremo. ¿Es eso así? Oh. Ah, lo siento, es hora de la medicina. Murasame sacó una caja de pastillas, la abrió y procedió a verter el contenido en su boca ante su rostro atónito. Parecía que literalmente estaba bebiendo las pastillas. Terminó de tragar el medicamento y volvió a guardar la caja en el bolsillo como si nada ridículo hubiera pasado. ¿Eres consciente de que la dosis puede ser fatal fácilmente? Son solo pastillas para dormir, y tampoco son muy efectivas. Cedió al impulso de masajear su sien. Todas las personas en esta organización eran así. Aquí estamos, después de atravesar varios pasillos angostos, llegaron al lugar en cuestión. Deslizó una tarjeta a través de un lector al lado y, al momento siguiente, se escuchó un pitido y la puerta se abrió. Aquí, por favor ingrese, volvió a poner el frente serio antes de entrar. Lo que encontró fue una habitación que parecía el puente de un barco. Frente a la puerta, el piso se extendía en el medio en forma de óvalo, y colocado en su centro, había una silla que parecía el asiento del capitán. Además, tras unas escaleras de suave pendiente que conducían a un piso inferior, pudo ver a los tripulantes manejando unas consolas con un diseño futurista. El lugar se encontraba bastante oscuro en general, destacando la luz que emitían los monitores de dichas consolas. Lo traje, Murasame le habló a un hombre al lado del asiento del capitán. Era alto, con cabello rubio largo y ondulado, ojos marrones y vestía el mismo uniforme militar que todos los presentes. Buen trabajo. El hombre hizo una pequeña reverencia, casi como un mayordomo, y se volvió para mirarme. Hola, Itsuka-kun. Soy el vicecomandante aquí. Mi nombre es Kanazuki Kiai. Me complace conocerte.
Lo mismo aquí. No podía pensar en algo mejor que decir ante la cortés presentación del hombre. Dicho esto, Kanazuki se giró y le habló a la persona sentada en la silla, a la que no podía ver. Comandante, el oficial de análisis Murasame ha regresado. Se escuchó un gruñido de una voz muy familiar, y la silla se giró para mirar en dirección a Shidou dramáticamente. Te doy la bienvenida a Ratatosk, Shidou. El llamado comandante lo saludó con una voz encantadora. Era una figura joven que vestía un uniforme carmesí sobre sus hombros. Su cabello rojo estaba atado en un par de colas gemelas con 2 cintas negras, y tenía una piruleta en la boca mientras hablaba. No había un espejo en el lugar, pero podía decir cómo su rostro se transformó gradualmente en absoluta sorpresa y desconcierto. Kotori. No importa cómo lo mires, esta persona era su hermana pequeña. Eso explicaba por qué su límite apuntaba verticalmente, pero eso abrió otro conjunto completo de preguntas. ¿Había sido secuestrada y obligada a trabajar para esta organización? A juzgar por el repentino cambio de personalidad, ¿le habían lavado el cerebro? ¿Eran estos los restos de la asociación de Magus tratando de vengarse de él después de todos estos siglos por matar a tantos de sus miembros? Necesitaba respuestas, y rápido. Kotori, ¿qué pasa con esto?, preguntó lentamente, tratando lo mejor que pudo de no dejar salir sus sentimientos. ¿No puedes darte cuenta por nuestra conversación? Sabía que tardabas en comprender, pero esto en un nivel que no esperaba. Kotori, no estoy bromeando. Sé que más de la mitad de las veces que me dijiste que estabas durmiendo en la casa de un amigo debe haber estado relacionado con esto, y asumo que papá y mamá lo saben, pero ¿por qué la gente se refiere a ti como comandante? Bueno, eso es porque soy su comandante, tú. Deberías sentirte honrado de que te deje hablarme así. De hecho, deberías estar lamiendo mis botas. Shidou entrecerró los ojos hacia su hermana y en silencio movió su brazo para golpearla en la frente. Oye. A juzgar por su reacción, parecía haber pensado que podría responder a tiempo, pero fracasó miserablemente. ¿Para qué es eso? ¿Quién te enseñó a hablar así? Si fue esta organización o lo que sea, voy a tener una conversación seria con ellos. No podía negar que estaba dejando salir algo de su frustración, y la forma en que ella hablaba le recordaba a cierto bastardo dorado. Pero sobre todo, se sentía estafado. Tantos años tratando de mantener a Kotori fuera del mundo iluminado por la luna, cuando de hecho, ella ya estaba involucrada. Ahora, Itsuka-kun, no hay necesidad de, el vicecomandante trató de mediar, pero una mirada furiosa y cierta intención asesina lo mantuvieron clavado en su lugar. Esta fue una conversación entre hermanos, espera, en realidad estaba gimiendo en lugar de tener miedo. Está bien, dejaré el acto altivo. Por Dios, ¿por qué no puedes dejar que una chica se divierta, Shidou? Eso se parecía más a la Kotori que conocía, pero aún actuaba más madura que de costumbre. ¿Podemos ir al grano? Si no vas a decirme cómo terminaste aquí, entonces al menos dime qué es lo que hacen y por qué me alejaste. Para alguien que acaba de ver un montón de cosas sobrenaturales, pareces extrañamente tranquilo. Pero supongo que debería haberlo esperado. En cualquier caso. Para responder a tus preguntas, primero, trabajo aquí por mi propia voluntad. El salario es muy bueno, y hasta ahora apenas tenía obligaciones. Las miradas que recibió de los miembros de su tripulación decían que no era tan agradable. En cuanto a lo que hace esta organización, para explicar eso, tendré que comenzar explicando cuál esperaba que fuera su primera pregunta. ¿Te refieres a la chica de la armadura y la gente con trajes robóticos? Ella asintió y con un chasquido de dedos, uno de los grandes monitores de la habitación mostró una imagen de la pelea que presenció hace unos momentos. Esa chica, ella es un espíritu. Espíritu, tal vez ella pensó que eso explicaba todo, pero eso estaba lejos de serlo. La palabra espíritu podría aplicarse a una amplia variedad de seres, pero si se usaba sola, por lo general se refería a una extensión del propio planeta. Supuso que esa chica podría calificar como un espíritu, pero la posibilidad de que Kotori se refiriera a algo completamente diferente también estaba ahí. ¿Quieres decir, que ella es un espíritu de la Tierra? No. A diferencia de todas las definiciones en la cultura popular, lo que queremos decir con espíritu es que ella es un ser que no existió originalmente en este mundo. Con solo aparecer en este mundo, el área circundante se desgarra. Pero podemos confirmar que no lo hacen por su propia voluntad. Eso coincidió con lo que presenció, y lo primero que le vino a la mente fue caleidoscopio.
Nunca escuchó que la tienda del viejo de las joyas causara esa cantidad de daño simplemente abriendo un camino a otro mundo, pero podía ver qué sucedería si no manejaba las cosas sin problemas. Entonces, estos espíritus son la causa de los terremotos espaciales. Cierto. Tuviste suerte, Shidou. Si la escala de la explosión hubiera sido un poco más grande, habrías explotado instantáneamente. De todos modos, ¿por qué saliste cuando sonó la alarma? ¿Eres un idiota? ¿Quieres morir tanto? Te lo haré saber, fui allí para verificar si decidiste ignorar la alarma e ir al restaurante de todos modos. Parpadeó un par de veces. Para hacerle entender su punto, le mostró su celular, que todavía tenía abierta la aplicación de GPS. Ah, es por eso. Shidou, ¿de verdad crees que sería tan estúpido? Parecía realmente enojada por eso, pero ¿qué podría haber hecho él? Oye, aparte de las coincidencias, ¿por qué estarías en un avión tan alto en el aire de todos modos? Parpadeó un par de veces al escuchar eso. ¿Cómo sabes eso? Mierda, ese fue un gran desliz de su parte. Esa es la única posibilidad que se me ocurre para explicar lo que vi en el GPS. A menos que me digas que estamos bajo tierra. No, lo hiciste bien. Si la forma en que apretó los dientes era algo por lo que pasar, él simplemente arruinó su gran revelación. Ahora, ¿podrían finalmente llegar a lo que hacen? Sí, volviendo al tema principal, esas personas que ves volando son los AST. Una unidad que se especializa en lidiar con espíritus. Y por trato te refieres a tratar de matarlos. La forma en que solo asintió fue bastante inquietante. Yo, una chica de su edad, no debería estar hablando tan casualmente de gente muriendo, veo que finalmente estás mostrando tu lado afilado. Bueno, desde un punto de vista pragmático, deshacerse de ellos es la solución más fácil. Dejando de lado que no les está yendo tan bien en ese departamento, ¿por qué eligieron esa opción? ¿Alguna vez han tratado de hablar con ellos? ¿Por qué lo preguntas? Son monstruos. Solo su presencia en este mundo es catastrófica. Son el veneno más letal y malvado. No creo que ese sea el caso aquí. Esa chica no parecía querer pelear en absoluto. Eso puede ser cierto. Pero la cosa es que no puedes dejar una existencia del mismo nivel de peligro que una bomba nuclear solo porque te dio pena. Hoy terminó solo con una pequeña explosión, pero no estoy seguro de que la próxima vez sea un desastre del nivel de Eurasia. Terminó suspirando ante su insistencia. Aún así, no deberías pensar en matar a alguien sin una muy buena razón, Kotori. Oh. En ese momento, la sonrisa pícara que vio en el rostro de su hermana le puso la piel de gallina. Si eres tan insistente, ¿podría ser que te enamoraste a esa chica? Interrogación de apertura, exclamación de cierre. Eso lo tomó por sorpresa, sus mejillas sonrojándose antes de que pudiera controlar sus emociones. No sé por qué dices eso, pero no necesito ninguna razón para ayudar a alguien que lo necesita. Toda la habitación estaba en silencio. Incluso la tripulación dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con cara de sorpresa. La única que no se sorprendió fue Kotori, que ahora mostraba una sonrisa orgullosa como si ya estuviera esperando esto. Está bien entonces. ¿Qué otra solución propones? Y luego lo arrojó debajo del autobús. ¿No se suponía que ella debía ser la que ofreciera la solución en esta situación? Además, no había tenido tiempo de pensar en ello. El método que usó para hacer que la chica sin nombre comenzara a escucharlo fue menos que convencional. Ir por ahí para luchar contra esos espíritus cada vez que aparecían para hacerles entrar en razón parecía como si estuviera en otra guerra del Santo Grial. De todos modos, lo primero debería ser tratar de hablar con ellos. A partir de ahí, veremos si son realmente hostiles o no. Ya veo, entonces, déjanos ayudarte. Eso tomó mucho menos de lo que esperaba. ¿Dónde está toda la negatividad que estaba mostrando hace un momento? Kotori abrió los brazos como para referirse a todo el lugar. Dije que te ayudaremos. Todo el poder de Ratatoskr estará a tu disposición, Shidou. Ahora, eso era algo que nunca esperó escuchar. Toda una organización apoyando su sueño cuando todos los demás lo consideraban poco realista e infantil. Déjame responder a tu pregunta anterior. ¿Quiénes somos? Las formas de tratar con un espíritu se dividen básicamente en dos métodos principales. Hizo una breve pausa y levantó un dedo. El primero es el enfoque que está tomando el AST. El método para exterminarlos a través de una confrontación de poder.
Después de eso, levantó un segundo dedo. El otro método es hablar con los espíritus. Somos Ratatosk, una organización creada con el propósito de resolver los terremotos espaciales sin matar espíritus, a través de la conversación. Bueno, eso fue un alivio. Incluso si no había forma de verificar si los superiores no tenían motivos ocultos, al menos su hermana y su equipo parecían genuinos al respecto. ¿No podrías haber comenzado con eso? Si quisieras que trabajara contigo, habría aceptado de todos modos. Tienes la premisa completamente equivocada. No queremos reclutarte. Para empezar, la organización llamada Ratatosk fue creada por el bien de Itsuka Shidou. Al ver la ceja levantada de Suoni-chan, decidió dar más detalles. Bueno, podría ser más apropiado decir que esta es una organización para sentar las bases de su papel en las negociaciones con los espíritus para resolver el problema de los terremotos espaciales. De todos modos, esta organización no existiría si Shidou no existiera. Entonces, déjame preguntarte. ¿Por qué yo, de todas las personas? Bueno, Shidou es especial, eso, no responde nada. Eso podría significar cualquier cosa, desde su mentalidad distorsionada hasta su identidad como mago y semisirviente. ¿Habían estado observándolo durante algún tiempo? Era posible. Estaban en la atmósfera superior y tenían tecnología realmente avanzada que definitivamente pasaría desapercibida. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, bueno, eventualmente entenderás la razón. Pero no deberías estar saltando de alegría. Estoy diciendo que nosotros, todos los miembros de Ratatosk y toda nuestra tecnología, estaremos a tu lado de ahora en adelante. Oh, ¿estás pensando que te dejaría caminar entre los espíritus y el as con el culo desnudo? Su suposición no estaba del todo equivocada. Y dio a entender que ella no estaba al menos completamente consciente de sus capacidades. Entonces, además de preguntar lo obvio, ¿con qué debo negociar? ¿No es obvio? Hay que enamorar al espíritu. Ella respondió con un tono orgulloso. Shidou decidió permanecer en silencio, pensando que ella solo estaba bromeando. Pero después de que pasaron los minutos, decidió confirmarlo. Lo siento, creo que escuché mal. ¿Podrías repetirlo? Como dije, tienes que vincularte con ella. Habla con ella, coquetea con ella, ve a una cita con ella y haz que se enamore perdidamente de ti. Así que no estaba bromeando y no estaba teniendo un sueño extraño, ¿o sí? Tampoco consumió nada raro durante el desayuno. ¿Y cómo se supone que eso resolverá el problema de los terremotos espaciales? Si queremos una solución para los terremotos espaciales sin usar la fuerza, entonces tenemos que persuadir a los espíritus, ¿no? Eso parece correcto. Por eso, ¿no sería más rápido hacer que el espíritu sea como este mundo? Oh, este mundo es tan maravilloso. Si comienzan a pensar eso, entonces ni siquiera un espíritu de repente comenzaría a causar estragos. Ya veo, como dicen, si estás enamorado, ves el mundo bajo una nueva luz, así que sal con ella y haz que el espíritu se enamore de ti. Todavía no veo la lógica en eso. Además, ¿quién se enamoraría de alguien como yo? Al escuchar, Kotori por alguna razón parecía enojada. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué no se enamorarían de ti? Qué chico tan guapo, amable y genial que siempre está ayudando a los demás. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Después de unos segundos, Kotori pareció procesar lo que acababa de decir y su rostro se puso tan rojo como su cabello. Mira lo que me haces decir, estúpido Shidou con baja autoestima. Olvida que has escuchado algo de eso. Lo que quiero decir es que no tienes otra opción si quieres salvarlos. ¿De dónde salió tu determinación anterior? Vamos. Bueno, no estaba equivocada, pero, ¿por qué elegir a alguien cuyas habilidades sociales son tan pobres para esta tarea? Era cierto que tenía la mayor cantidad de posibilidades de supervivencia, pero aún así. Por lo menos, al menos debería intentarlo. Ahora que finalmente estaba al tanto de la situación, no podía simplemente hacer la vista gorda. Si el coqueteo no funcionó, tal vez hacerse amigo de ellos podría ser el truco. Bien, lo haré. Muy bien. Mirando los datos, la próxima vez que aparecerá es dentro de una semana. Comenzaremos a entrenar inmediatamente mañana. ¿Capacitación? No pudo evitar tragar ruidosamente. No ayudó que la sonrisa malvada de Kotori se pareciera a la de Rin cuando se burlaba de él o de Shirou.